Es algo que yo les recomiendo que hagan, o sea, que traten de estandarizar y traten de probar las aguas en la misma cerveza 2 o 3 veces y ya estandaricen ustedes lo que es el agua y con qué van a trabajar. Y siempre vayan de menos a más, traten de ir a poco, porque bueno, nada, pueden llegar a tener cervezas intomables, ¿no? Con exceso de sales, ¿no? Y también el tema de después cuando están en el mash, de ir tirando ácido y esto y aquello y lo otro, y se hace un quilombo. O sea, el pH es fundamental para el trabajo enzimático, o sea, el pH de 5,5 es un pH donde de arriba o abajo siempre estás cerca de todas las enzimas y donde vos mejor podés trabajar en todo el proceso del mash, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre agua o quedó un poco claro, es lo que les digo de agua. El agua por los colores de cerveza, ¿no desperdiciás ni independizás el agua para densidad o lupulado? ¿Tu agua para una Black IPA es la misma que para una Imperial Stout? Mirá, Black IPA no hago, Bueno, no hice. No, voy más para el agua para una IPA, pero sí el pH, sí trato de buscar que sea un pH cerca de lo que es una stout. Porque el tema también es el trabajo en el mash de las maltas, ¿no? O sea, uso maltas tostadas o lo que sea, y va a bajar, pero ahí sí, depending on, porque, qué sé yo, para una brown no tengo, es más, no uso tantas, si hacemos una black IPA, por ejemplo, no lleva cebada tostada, o sea, es otro tipo de maltas, y ahí sí vamos un poco. Yo estoy tratando de resumir para rubia, roja y negra, pero sí, una brown no uso el mismo agua para un stout, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Después, bueno, maltas. Es un tema las maltas. Porque bueno, a mí de lo que estuve viendo ahí en Berlín fue lo que más me gustó. O sea, todo el proceso malteado, todo el proceso de lo que es la malta y entender lo que es la malta, ¿no? La malta no se le da mucha pelota acá, o sea, no se entiende demasiado. Nosotros tenemos una escuela que para cocinar que es inglesa. O sea, nosotros agarramos, tiramos la malta, ponemos agua y hacemos una infusión simple, todo el 65 grados, 66, no sé de dónde salió todo eso, pero bueno, es como que se quedó en la cabeza del cervecero que tiene que ser 66, 60 y 67 grados, porque quiero que tenga más azúcar, menos azúcar. Pero no es así. O sea, es fundamental entender la malta, ver cómo se malteó y ver cómo llegamos a los azúcares, porque lo que nosotros necesitamos son los azúcares. Entonces, muchas veces lo que veo en los productores, las cervecerías grandes, es que se quejan, no, porque abrí una bolsa de Cargill y me tocó una piedra, o abrí, bueno, no quiero la marca, pero bueno, perdón. Abrí la de fulanito y me tocó una piedrita, un soletito de roedor, y la otra una bolita de esa con la que jugamos cuando éramos chicos. Y sí, es una cagada tener eso, pero si vienen eso, y no, que en su momento lo abrieron en la cámara de cerveza, pero muchachos, tratemos de ver qué hay adentro de la malta. Si hay una piedra y no tenemos la malta. Entonces después lo que pasa, muchas cervecerías, che, no, tuve un rendimiento de mierda, che, no clarifica, pasó esto, pasó aquello. Y bueno, ahí está el punto. Entonces es también entender cómo funciona la malta para nosotros corregir nuestro proceso. O sea, los maceradores en Argentina, inclusive en cervecerías artesanales, no tienen quemador, no tienen ningún tipo de dispositivo que levante la temperatura. Están todas hechas para infusión simple. En Inglaterra usan infusión simple, no tienen quemadores. Pero los ingleses tienen maltas recontra modificadas y otra cosa, usan enzimas. Acá nadie sabe usar enzimas. O sea, lo que no te... Yo estoy en Alemania la enzima está prohibido por la ley de pureza alemana. La ley de pureza alemana excede absolutamente, o sea, la ley no excede, está en todo, desde el malteado hasta la cerveza terminada. Todo pasa por la ley de pureza alemana. Entonces no puedes usar enzima, no puedes acelerar los procesos de malteado, no puedes hacer nada. Entonces los tipos... Todo tradicional. Reciben los protocolos y en base a eso ajustan sus procesos, pero es todo a otro nivel. O sea, no van a recibir una malta mal malteada. O por ahí la reciben, pero la mandan de vuelta. Pero leen los protocolos. Acá nosotros no leemos los protocolos.
Y son cosas que podemos hacer los cerveceros, que pueden hacer los homebrewers, tranquilamente. Es buscar, a ver, cómo entender el proceso malteado. Primero es entender el proceso malteado, porque lo que nosotros tenemos que hacer es llegar acá adentro donde están los azúcares. Nosotros nos interesan los azúcares. Bueno, ¿cómo llegamos a los azúcares? Tenemos que ir abriendo puertas para llegar a los azúcares. ¿Cómo abrimos las puertas? Con temperatura y pH. Es así. Pero ahí es donde tenemos que entender, porque si las puertas están bien cerradas no vamos a llegar. Entonces tenemos que entender qué temperatura, qué pH degrada tal, bla, 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 para ir llegando a los azúcares. Entonces, si tenemos una malta poco modificada, con una temperatura de 6 grados, vamos a tener un rendimiento de mierda. Vamos a tener muy poco. Entonces, o agregamos más granos, o agregamos enzima para llegar a esa densidad, o cambiamos la temperatura de macerado. Y ahí está el tema. Entonces, lo que yo recomiendo es tratar de entender un poco los procesos y tratar de entender el grano, la malta, lo que sea de trigo, sea de cebada o lo que sea. Porque ahí nos va a dar la llave para poder tener cervezas mejor clarificadas, más extracto. Los alemanes es todo rápido, todo bien hecho, todo controlado, todo bla 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 bla. O sea, tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse mucho y exprimen el grano hasta más no poder. Le sacan todo, no se desperdicia nada. Ahorran energía, ahorran todo, entonces no tiran recursos. O sea, los tipos compraron tanto extracto. O sea, para mi equipo yo te compro tanto, estos kilos me tienen que dar tanto extracto. Si no me da, hay un problema. Y después, una frase que tienen los alemanes, que es un poco fuerte, ¿no? Pero la terminás entendiendo, es: la confianza es buena, se la escuché decir a todo el mundo. La confianza es buena, el control es mejor. Entonces, eso te da, bueno, sí, no, porque tal cosa. Los tipos reciben el protocolo de malta de la maltería, pero los tipos tienen su laboratorio donde analizan la malta. O sea, después lo cotejan. Yo no te... Los tipos, está bien, vos me decís que es esto, mejor lo controlamos. ¿Entendés? O sea, tiene muchos controles. O sea, para nosotros es prácticamente imposible, porque no tenemos laboratorio para hacer un Congress Mayo, todas las cosas que se hacen, porque son un montón de procesos que se hacen para medir los valores de la malta. Pero sí, simplemente pedir un protocolo de malta, leer el Kunze, empezar a entender el Kunze, que es el libro alemán por excelencia del BDB, donde hay un montón de información que está online, se consigue, o sea, está. Y empezar a entender un poco cómo se juega todo eso. Entonces uno ve el protocolo de malta y dice, mira, sí, esto está alto, esto está bajo. Y cuando uno va viendo todo eso, va ajustando su proceso, ¿no? Otra cosa con las maltas. Es fundamental el almacenamiento de las maltas. Creo que es algo que se pasa un poco nos pasa un poco, pero nosotros estamos cocinando, ni más ni menos. O sea, si uno compra un pedazo de carne, primero tiene que ver en qué carnicería se compra, que sea buena, y después cómo se mantiene la carne. Si nosotros la ponemos al sol así 3 días, después que vamos a una sala, está mal la carne. Con la malta pasa lo mismo. Vamos a ver los protocolos. También la fecha de elaboración es fundamental de la malta. La fecha de elaboración es fundamental. Y después, ¿dónde se guarda? Lo ideal es siempre cerrada, tenerla a temperatura 20 grados, un poco menos, lugar fresco, que no tenga humedad. Y después, bueno, maltas como Múnich y Caramelo, Múnich o Viena, lo ideal es usarla con menos de 2 meses de elaboración. Por ejemplo, las maltas Múnich o Viena son muy buenas para usar 100% malta, 100% Múnich y Caramelo, no Pils. O 50 y 50, pero son maltas que aportan muchísimos atributos como ser aromas a galletitas, sabor a galletitas, color sobre todo, maltosidad, sabor y aroma a malta, pero bueno, son maltas que no tienen mucha duración, o sea, todo eso se pierde con el tiempo. Entonces, si van a hacer una receta 100% Viena, tengan en cuenta que la malta sea nueva porque si no, todos esos atributos que uno le quiere dar, una Viena Lager o una Pils, se puede hacer una Pils, 100% Múnich,
Si la malta es vieja, ya todos esos atributos que uno le quiere dar de la maltosidad se pierden. Entonces, el cuidado de la materia prima es fundamental. Que por ahí es algo que no se tiene en cuenta. Yo veo cervecería que tiene las cosas tiradas ahí en un tinglado que está a 50 grados en verano, y no, poner un ventilador por lo menos. Y después, bueno, los homebrewers también, qué sé yo, a veces compran, tiran las cosas en un lugar y no, manténganlo bien porque ahí están los puntos, ¿no? Otra cosa, proveedores. Traten de estudiar un poquito y ver un poco qué hace cada proveedor. Hay folletos, se pueden meter en internet, hay un montón de información donde se puede ver cómo se hace las distintas maltas. Yo visité Bayerman, visité Irex, y los de Irex hacían mucho hincapié en que ellos, las maltas, cada malta la hacen por separado, no son blend. Generalmente, muchas malterías blendean. Entonces, cuando vos blendeás, te aparecen sabores que son medio estrafalarios, que no se buscan. ¿Por qué? Porque vos, el blend, a veces busca que llegues a un color, por ejemplo, las maltas caramelo. Pero además, que vos llegás al color, porque tenés maltas más tostadas que otras, esas maltas más tostadas que otras te aportan otro tipo de sabor que vos no lo buscás. Entonces, de repente pasa que una cerveza está un poco más astringente, tiene un poco más de sabor a esto, tiene un poco más de esto, que está como más tostado, o te usaste toda malta caramelo y te aparece un café ahí que no sabes dónde salió, pero es en parte de todo eso. Entonces, bueno, también es ver qué hace cada maltería, tratar de investigar qué hace cómo elabora el producto para saber elegir bien qué es lo que uno va a usar. Qué sé yo tengo mis preferencias, qué sé yo, me gusta la chocolate de una, la caramelo no sé cuánto de la otra, pero este punto yo nunca lo había tenido en cuenta hasta que estuve ahí, lo tipo, mirá vos. O sea, uno va por la experiencia que va haciendo, y va eligiendo las cosas de acuerdo a los gustos, cómo va saliendo las cosas, y bueno, me gusta esto. Pero nunca lo vi de ese lado, ¿no? Del blend, que sí, cuando ustedes agarran grano, lo ponen así, van a ver una diferencia de colores. Y esa diferencia de colores hace que después quieran tirar un color más bajo, pero tenés granos muy tostados que te van a tener sabores medio fuertes. Entonces, bueno, eso es fundamental, es ver un poco y entender un poco lo que hacen las malterías. Después, bueno, tener una buena relación con los proveedores, ¿no? Eso, estoy hablando de malta, pero después vamos a todo, ¿no? Saber muy bien qué productos venden, cómo los tienen, dónde los tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Sea levadura, sea lúpulo, sea malta, todo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre maltas? Yo, disculpa que vuelva a lo anterior, no quería interrumpir. La corrección del agua, ¿vos la hacés o dónde recomendás hacerla? ¿Cuando uno está haciendo el empaste o ya tenés corregida el agua que calentaste? No, nosotros la tenemos precorregida. Ya tenemos el agua preparada a un pH, ponele, qué sé yo, una golden, ya tenemos el agua a 6. Ponele, ¿no? Ya después cuando empastamos nos queda 5,5. Si es una stout por ahí 6,5. Empastamos y nos queda 5,5. ¿Se entiende? Sí, sí. Preacidificada. Sí. Y si lo haces en el momento de hacer el empaste, ¿dónde lo recomendarías hacer? Porque No. yo a veces pienso que si corregís primero, por eso se va al fondo y no tiene un buen trabajo hasta que empezar a recircular. No, pero a ver, si no, vos podés empastar y a los 5 minutos, cuando está todo bien mezclado, podés medir. Después lo que se puede hacer es bajar a 20 grados, tomar un sampler contado, o sea, 200 mililitros, comprar una bureta, viste, que va tirando gota a gota, vos ves los mililitros de la concentración que vos tenés, o sea, usás un ácido, una concentración de ácido, una bureta, entonces vas tirando, cuando ya está 5,5, sacás el cálculo, bueno, le metí tantos mililitros de esa concentración de ácido a tantos centímetros cúbicos de mosto. Lo llevas a la corrección de cuenta y le tirás exactamente la cantidad que vos necesitas para que te quede 5,5. O sea, le metí tantos mililitros a tantos mililitros y me quedo en 5,5. Vas tirando de a poco, tiqui, 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 tiqui. Llegaste, cortaste, bueno, esa diferencia la corregí después para tirar el ácido, ¿no? Eso te da. Nosotros, a ver, yo te estoy diciendo toda la teoría alemana, nosotros agarramos así, a ver,
Si tenemos que corregir, tac, tac, y lo corregimos. Pero bueno. En Alemania también tienen la jarrita, ¿viste? Vos ves el cosito, vas a la cervecería a nivel Dios y tienen la jarrita con la que sacan la cosita. Vas a decir, pero en serio, sacan la cosa así, sí, la sacan así. O tiene el pitutito que haces así, que tenés, o sea. Esas cosas son parte del folclore de la cerveza, así todo, tiene el cosito, el pitutito, pero vos pensé, ¿por qué hacen esto si pueden? No, bueno, pero lo hacemos así. Eléctrica y balde de plástico de 20 litros infaltable en cualquier forma. No, eso. Yo había estado en la fábrica de Schneider y tenían ¿viste la espumadera? La espumadera, pero de acá hasta allá más o menos tiene la espumadera, así, tal cual, así tiraban. Sí, no me acuerdo de otra cosa que no tenía sentido, pero en serio. Bueno, qué sé yo. Parte del folclore. ¿Algo más? Bueno. Lúpulo. Lúpulo un poco también lo mismo. Acá bueno está Hernán que eso puede hablar largo y tendido. Yo no vi demasiado. La verdad que en el BNB no se ve demasiado lúpulo, se pasa muy por arriba el tema del lúpulo. Los alemanes es como que, bueno, nada, tienen 3-4 lúpulos que van bien, se usan para sus pills y están re contentos con sus lúpulos. Toda esta nueva oleada de las craft y los recontralúpulos y los mega no sé qué, no la entienden. La cerveza turbia para los tipos no la entienden, porque turbia jefe Weizen y ya está. Y a una pils no filtrada, pero la cerveza turbia con 500 kilos de lúpulo, de esto, de aquello, no la entienden. Qué sé yo, estuvimos visitando la zona de Hallertau y es muy interesante, o sea, tiene mucha tecnología, o sea, los tipos miden todo lo que es el lúpulo, pero sí, no, tiene su lúpulo, ¿no? Una recomendación es, si van a hacer una cerveza añejada, traten de que no tenga tantos beta-ácidos. ¿Por qué? Porque vimos ahí en el BBB un experimento que está interesante, que era una misma cerveza nueva, de fecha de elaboración muy de ahora, contra la misma cerveza de un año atrás. Y tenía los mismos CIBU, pero uno tenía más beta ácidos. O sea, llegabas a los mismos CIBU con beta ácidos y no con alfa ácidos. Que bueno, los beta te generan un amargor un poco desagradable. O sea, eso fue una cagada cuando lo vimos porque lo vimos en el laboratorio, es un mega laboratorio que tiene ahí, pero no pudimos hacer el tasting, ¿no? Que para corroborar. O sea, te mostraban con una mega máquina, que no me acuerdo, el HLT, ¿es, Hernán? HPLC, sí. HPLC. Que ahí te separa todo y bueno, ves todo. Entonces, bueno, un poco eso. También es tener en cuenta a ver qué es lo que se va a hacer con eso. Después, bueno, nada, la sección de lúpulos, hoy cada vez hay más lúpulos. También depende cuándo se agreguen, cómo se agreguen, pero eso yo ya creo que ya lo vieron bastante, ¿no? Tema de lúpulos. Pero, bueno, también el dónde se guardan los lúpulos, cómo se tienen los lúpulos, eso es fundamental. La elaboración, la temperatura, dónde están guardados, eso es fundamental. Levaduras, bueno, algo más de lúpulos. ¿No? Bueno. Levadura también, qué sé yo, la levadura, entender la levadura es todo en cervecería, ¿no? Cada levadura funciona de una forma, se usa de una forma, a distintas temperaturas genera distintos compuestos, también van todos los compuestos combinados con el mosto que nosotros tenemos. Y es algo realmente fascinante de entender y es algo que está bueno explorar, el tema de la levadura. Pero como lo digo, a veces que hay, qué sé yo, en mis cervecerías problemas, no, esta cervecería tiene, mi cerveza tiene diacetilo, tiene acetaldehído, o tiene DMS, o tiene sulfuro. Y a veces que las cosas hay que entenderlas un poco más globales, o sea, a veces no depende solamente de la fermentación en sí, también depende de un conjunto de cosas. Por ejemplo, la vez pasada nosotros habíamos hecho una Jefe Weizen
Y cuando te pones a leer sobre el jefe Weizen, sí, tiene todo un proceso de o sea, todo lo que son los esteres, como el sólido acetato, la banana, el clavo, etc., no dependen solamente de la levadura, depende también del proceso de macerado que vos estés haciendo y también depende del fermentador que vos tengas. O sea, no es todo lo mismo. O sea, por eso es el tema. También a veces cuando uno quiere hacer una cerveza y tiene distintos fermentadores, tiene que saber elegir, a ver, ok, yo quiero que esto tenga más estéril. Entonces, es ver qué headspace tiene, qué forma tiene el fermentador, etcétera, etcétera, porque así es como trabaja la levadura. O sea, la levadura también depende de, ahí estamos hablando del premio, de cómo está fermentando, cuánta levadura tiene, qué temperatura, cuánto espacio tiene para fermentar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos bastante problemas con sulfuro, con algunas cervezas, y bueno, lo que estamos viendo es que la levadura está estresada, o sea, estamos restringiendo un poco ¿cómo se llama? La fermentación con estos blow-off que se cierran, y bueno, nos queda bastante sulfuro. Entonces, bueno, es también corregir eso. Entonces, si vos lo llenás a tope y encima estás restringiendo la fermentación, bueno, vas a tener una levadura estresada. O sea, por ejemplo, en Alemania nos enseñaban a hacer fermentaciones rápidas en lager, que los tipos en realidad no lo recomiendan, lo hacen en verano. Las industrias grandes también tienen los mismos problemas, llega verano y están todos reventados de laburo. Entonces, las peores cervezas, mismo en Alemania, grandes empresas se toman en verano, porque está todo colapsado. Entonces los tipos hacen unas fermentaciones rapidísimas. ¿Qué hacen? Cierran los blow-off y aumentan la temperatura. Y ahí aceleran la fermentación, es por presión. Pero claro, o sea, de los rangos de sabores que uno quiere tener, aromas y sabores, te vas saliendo del rango, pero más o menos está dentro de los rangos. Pero lo que hacen los tipos es, le aumentan la temperatura para que la levadura labure forzada, entonces termina la fermentación. Pero también cierran el blow-off. Entonces, termina... ¿Cómo? ¿Sería tipo el venteo? Exacto. Sí. Sí, trabajan a presión, creo que tiene una técnica ahí que eran 0.6 bar y lo llevan hasta 2 bar. El primer día 0.6 y lo llevan hasta 2 bar. Y en 4 días tenías una lager terminada. Una cosa así. ¿Y a qué temperatura? 18 grados. 18 grados una lager. Sí, inoculado cada 14 y llevan a 18. Pero bueno, no es lo ideal. O sea, lo ideal es que la cerveza fermente, la temperatura debe fermentar, termine como tiene que terminar. Y bueno, un poco también el tema de las levaduras es descubrir cada uno la levadura e ir viendo cómo trabaja a distintas temperaturas. Creo que es fundamental para los homebrewers es repetir recetas, ¿no? Siempre hacer una misma birra. Y tratar de ir corrigiendo pequeñas cosas e ir sacando un poco ir recopilando información, anotando cada cosa que uno va haciendo, cada cosa que uno va cambiando y a ver cómo repercute, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas, qué sé yo, temperatura de fermentación, los macerados, etc. También es fundamental eso, ¿no? Como para ir controlando y viendo a ver por dónde va, ¿no? Después, bueno, vamos a la parte de procesos. O sea, ¿alguna cosa más que hayan visto de Alexis que les haya interesado a alguno? Cuando hablabas de la jefe Weizen, ¿qué onda? ¿Cómo son fermentadores distintos? Ahora sí, por lo que decía. Tenés que dejar un espacio de casi un fermentador del 50%. Headspace. Ah, mirá. Y... ¿En serio que esté más en contacto con la levadura sería? ¿Cómo? ¿Buscan que esté más en contacto con la levadura? No, que tenga mucho espacio. Ah. Genera más estéreis. Y después también glucosa. La glucosa incrementa el isomero de acetato, la banana. Pero nosotros hicimos el estilo tradicional, nosotros no agregamos azúcar. Bajamos la temperatura, hacemos un mash de 62 grados, subimos a 72 para incrementar la maltosa y después bajamos y ahí generamos más azúcar, más glucosa por 40 minutos. Eso incrementa el isomero de acetato. Pero es un quilombo. Sí, ¿cómo hace para bajar? Pero mira, ya arrancar abajo de último y después de subir.
¿Cómo? ¿Te conviene ya arrancar abajo y después subir? No, porque primero tenés que generar un producto y después tenés que hacer otro producto. Ah, Pero eso, hay una búsqueda en internet, no sé si está, pero si no me mandan un mail, después paso mi mail. Hay una fórmula que se llama cross-mixing o algo así, que es, vos podés, o sea, es una fórmula donde vos mezclás, podés hacer, por ejemplo, nosotros arrancamos un mash a una temperatura, X cantidad de agua, y después le agregamos X cantidad de agua a tal temperatura y nos da eso. O sea, por ejemplo, nosotros arrancamos en eso un mash de 3:1 a 62 grados, lo llevamos a 72, y después con esa fórmula vimos qué cantidad de agua necesitamos para bajar eso de 72 grados a 45 grados. ¿A qué temperatura? Entonces lo que nosotros hicimos, preparamos un fermentador con esa cantidad de agua, creo que no me acuerdo si 100 litros, 150 litros, no me acuerdo, a 4 grados. Y te queda así. Es una fórmula que está muy piola, que se usa para todo, para mezclar, para macerar, para mezclar grano, para todo. Es muy buena esa fórmula. Después, ¿Cómo es el nombre? Mixing Cross, fórmula. Bueno, proceso, el mash. Bueno, como veníamos hablando, el mash también depende mucho de lo que es el agua, el pH y también la temperatura. Es donde empezamos a extraer los azúcares. Bueno, ¿alguien vio la charla de Alexis? ¿Sí? ¿Alguna cosa que les haya interesado o algo sobre el mash? ¿O que hayan visto? ¿Que les haya llamado la atención? ¿Que les haya gustado o no? ¿O que hayan tenido una duda? Bueno, habla un poco de la agitación en los tanques que solo son pre-mash y no filtrados. No pienso mucho en ello. Claro. Bueno, el mash tank, como lo que mostró Alexis, es simplemente para macerar. Lleva una paleta abajo, eso es un equipo alemán. Tiene el triple jacket por donde pasa vapor. Y es lo que estamos hablando. O sea, esos equipos están diseñados para poder hacer infusiones escalonadas, que es lo que hablamos. ¿Por qué la infusión escalonada en Alemania? ¿Alguien lo sabe? Porque no son maltas modificadas. ¿Cómo? Que no son maltas muy modificadas. Están modificadas. Sí, no tanto. No, sí están modificadas, recontra modificadas, pero lo que no pueden usar son enzimas. Entonces, todo el proceso enzimático los tipos lo tienen que hacer con macerados. Si vos tenés mucho beta-glucano, tenés que arrancar bien abajo, 40 grados y empezar a subir. Obviamente los alemanes no te van a recibir una malta con mucho beta-glucano, porque los tipos te meten 25 cocciones un día, y si tienen que estar 3 horas con un mash, no. O sea, pierden plata, no ganan plata, etcétera. Entonces, bueno, los alemanes están todos taca. Entonces, por eso, todos los equipos, como ven, los alemanes, tienen algún dispositivo para empezar a levantar la temperatura. Entonces, si los alemanes levantan temperatura con las maltas recontra modificadas y con un montón de información que nos queda para nosotros, que hacemos cerveza en casa, ¿no? Y tenemos el coso y le ponemos, ¿viste? un coso para que no baje la temperatura. Entonces, es fundamental tener un tipo de dispositivo que levante la temperatura, ¿no? Lo que mostraba, bueno, Alexis también era el mash tank y el lauter tank. Los alemanes maceran acá y después filtran acá. Pero bueno, a ver, también lo mostraba ahí, el mash filter, esos son para equipos grandes, ¿no? Mash filter es como un filtro, ¿alguno vio los filtros con los que filtramos las craft, que son como un acordeón? ¿Sí? Bueno, como un acordeón que tiene placas, platos, y por ahí pasa la cerveza terminada y queda clarificada del otro lado. El mash filter es lo mismo, pero es casi igual, porque además tiene como unos globos adentro que se inflan y van comprimiendo y exprimiendo todo el mosto, y van pasando el mosto limpio hacia el hervidor. O sea, se puede usar mash filter, que es eso, o mash lauter. Nosotros, en nuestros equipos chicos de homebrewer, lo que nosotros hacemos es un lautering, o sea, tenemos un falso fondo, hacemos el mash en la misma olla y luego recirculamos. Y así vamos obteniendo la calificación. Por eso,
mismo los alemanes, la molina es fundamental, los alemanes o mueren, o si van a usar el mash filter, usan la molina de martillo, que básicamente destruyen el grano directamente, entonces lo hacen polvo. Entonces lo hacen polvo para que bueno, eso pase, no les interesa, pero si nosotros usamos el molino de martillo, usamos un lauter, vamos a tapar todo, va a ser imposible. Entonces bueno, un poco para entender lo que es también el proceso, un poco del mash. El mash también va de la mano con la molienda. Nosotros tenemos que tener muy en claro lo que es la molienda y entender la molienda, porque eso es todo. O sea, aparte del rendimiento, más allá de la temperatura, el pH, lo que estamos hablando, entender el grano en sí, también está a ver cómo llegamos nosotros a esos azúcares. Por más que si nosotros leemos el protocolo, está súper, lo comparamos con el PUNCE, con otra información que hay en internet. Si nosotros no llegamos hasta ahí, no le vamos a sacar nada. Si nosotros molemos y tenemos un montón de granos enteros, no le vamos a sacar nada, si tenemos un rendimiento bajo. Entonces también es entender que hay bibliografía y después entender a ver cómo ajustar nuestros molinos para poder llegar a eso. ¿Alguien sabe por qué se usa cebada para la elaboración de cerveza? Mucho almidón, las enzimas. La papa también tiene mucho almidón. Sí, no, Sobre todo por la cáscara. Por la cáscara. La cáscara es el filtrante natural, o sea, la cáscara es lo primero que filtra. Entonces, la cáscara es lo que se usa, uno de los mayores razones por las cuales se usa la cebada y se maltea. Pero por eso, después, que por ahí estaría bueno que ustedes lo prueben en la casa, es prehumedecer el grano. Si ustedes lo pueden hacer, pruébenlo. Pero obviamente tiene que tener un molino de acero inoxidable porque si no lo van a oxidar todo. O sea, lo que se estaba viendo, lo que veíamos en el curso es que bueno, ya prehumedecida el grano, cuando se aprieta en el molino, el grano viene los dibujitos animados, cuando pisan la banana, sale la banana y se tropieza, la cáscara de banana queda y la banana sale volando. Bueno, básicamente lo que hace la malta, o sea, cuando se humedece la malta y se muele de esa forma, lo que hace es eso. En inglés se dice squeeze. O sea, queda la cáscara casi intacta, o sea, queda intacta y todo el starch, o sea, todo el almidón afuera. Entonces eso ayuda, primero que tiene más rendimiento y segundo que ayuda también al filtrado. Además, ¿por qué ayuda el filtrado? Porque también está saturado de líquido, humedad. O sea, es como cuando, para hacerlo muy gráfico, cuando nosotros vamos a la calle y se larga a llover, ¿no? Primero la ropa está seca, nos humedecemos. Ya cuando estamos completamente todo mojado, van a ver que las gotas rebotan. ¿Por qué? Porque está saturado de líquido. Ya estás, el grano pasa lo mismo. Entonces, como está saturado de líquido, ayuda mucho mejor al recirculado y al filtrado. Bueno, lo que es fundamental, ya hemos hablado de los granos nuevos, cómo almacenarlos, todo, también el macerado. Macerado es el agua y el grano molido. Es una tolva donde primero se humedece la malta y luego se pasa por un rodillo y ahí es lo que yo les contaba, se quiebra el grano ahí, o sea, se squeeze y va directamente al mash tun. Pero el mash tun, por ejemplo, tiene dispositivos así, como unos codos, que pega contra la pared y no cae directo, para no oxigenar. Ese es el punto. Y en el proceso anterior, cuando decías que primero macerabas en calle y después lo tirabas a la parte de filtración, sería con el molto caliente, ¿eso no oxigena también? Es una excelente pregunta, pero ahí vamos. Ahí vamos. Una vez que terminamos el mash y lo pasamos al lauter, como mostraba Alexis, lo que hacen los alemanes primero es, y que en realidad es lo que tendríamos que hacer nosotros también en nuestros equipos chicos, como nuestras ollas de 50 litros son mash lauter, es empezar a llenar desde abajo. Yo en mi fábrica lo hago, nosotros llenamos desde abajo, desde el falso fondo, para remover el oxígeno que hay de abajo. Entonces, removemos el oxígeno de abajo y ya tenemos una cama de agua. Porque si vos empezás a tirar el grano,
tenés una cama de oxígeno de la distancia que hay entre el falso fondo y el fondo de la olla. Entonces, vamos llenando de agua, removemos el oxígeno y después empezamos a tirar los granos. En el lauter, cuando terminamos el mash, las cervecerías alemanas, que lo tienen contemplado en su receta, ya le mandaron agua al lauter y removieron el oxígeno. O sea, ya el lauter tiene un espejo de agua antes de recibir el mosto. Y el mosto no lo tiran por arriba, lo tiran por abajo. Lo llenan por abajo. O sea, con una bomba tienen, o sea, el falso fondo, imagínate el falso fondo grande, y en un rincón tiene como un orificio, donde, o sea, un caño, una apertura, donde se abre y la bomba lo va llenando de abajo. O sea, no cae. Después, bueno, algo que hablaba Alexis, que es interesante de los lauter, es que hablaba de los canales. Cuando los equipos nuestros, los homebrewers, o sea, generalmente tienen solamente una salida, ¿no? Entonces eso genera mucho canal, y generalmente a veces tapona porque saca de un solo lado. Eso es, los equipos grandes, como lo mostraba Alexis, tienen distintas tomas, ¿no? Entonces todo el mosto se colecta en un solo lugar, o un gran, va a la bomba y va recirculando. Una cosa fundamental de lo que él mostraba de las paletas que se suben y se bajan, es que las paletas, lo que van rompiendo son ¿cómo se llama? Los canales. Pero rompen hasta esto, más o menos, creo que son 5, no me acuerdo, creo hasta 5 centímetros. O sea, seguían recirculando y seguían bajando en espiral hasta 5 centímetros. Y aún así todavía seguía filtrando. Yo tenía compañeros de Ayaí, que es la japonesa, la cervecería japonesa, que me contaban que no podía creer, no me acuerdo, creo que hasta menos, creo que 2 centímetros llegaban, 2 centímetros, pero imagínense un mash lauter, o sea, de acá hasta allá, más o menos, una cosa de loco, o sea, pero eso es una tecnología que nosotros no lo podemos imaginar, o sea, para llegar a 2 centímetros sin que no te haga una cosa así, ni asá, y siempre estás así, es realmente grosso, ¿no? Pero bueno, o sea, son medio cosas que lo que es a nuestros equipos es medio complicado de llevar a cabo, ¿no? O sea, pero bueno, lo que es el recirculado en los equipos chicos, bueno, nosotros usamos mash lauter, nosotros en mi cervecería también usamos mash lauter, y también nosotros, como contaba Alexis, mezclamos con los rastrillos y bueno, luego bajamos las paletas para ir sacando el bagazo. Nosotros a la hora de recircular no removemos nada y tenemos la posibilidad de subir y bajar. Por ahora no removemos nada, ya veré. O sea, lo tengo que ver en la práctica, yo todavía no pisé la fábrica de que llega, así que, pero ya lo voy a ver. Pero en equipos chicos, nada. ¿Cuántos minutos siguiendo el movimiento durante el recirculado? ¿Cuántos minutos? Sí. No me acuerdo, pero recirculan y lo mueven constantemente. Van recirculando y moviendo constantemente, o sea, van rompiendo permanentemente los canales, porque es lo que te decía Alexis, porque si en realidad no en el recirculado, disculpame, en el lavado, perdóname, en el lavado, no en el recirculado, perdón, mala mía. Porque, o sea, si se te hacen canales, vos tirás el agua acá y va para acá. Entonces todo lo que está alrededor no les traes azúcares, ahí para el rendimiento. Entonces, perdónen si estoy un poco medio, porque la verdad que no vengo sin dormir hace casi 3 días, o sea, estoy medio apagado. Pero. Se lo escuché decir a otra persona que me falta esa excusa. ¿Qué cosa? No. Esa es muy famosa esa excusa, pero de otra persona. Ah, bueno, sí. Pero. Estaba hablando de marketing, ¿sí? Siempre ando de campo, no sé si es bien cosa. No, bueno, íbamos bien, pero pasaron cosas, pero bueno. Claro. Sí. Compadre. No, por favor. Che, igual si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer una acotación, lo que sea, interrumpe y listo, no hay ningún problema. Si puedo volver a la pregunta que hice antes respecto del macerador, que no es lauter, trabajando de esa forma, digamos, se tiende a una agitación para suspender el grano o es grava, digamos, la agitación, se usan pastes más grandes, que en general, ¿cómo se manejan para
No, hay una velocidad de agitación. Hay una velocidad de agitación que está en el pulso. Hay una velocidad. Pero el agitador está abajo, como una hélice. Entonces cuando vos ves de arriba simplemente ves que se está revolviendo. Nada más, pero no ves nada. O sea, no hay mezcla, digamos, simplemente movimiento para mantener el grano suspendido. No, se mezcla. Sí, eso se mezcla permanentemente. Variación de velocidad hacen para que. Sí, a determinada velocidad. Bueno, y los tipos, a ver, en el BLB y bueno, hay nuevos dispositivos, o sea, dentro de lo que son equipos nuevos, por ejemplo, había un desarrollo de un equipo nuevo que los costados del macerador era acanalado. ¿Por qué? Porque cuando van mezclando, van produciendo una vibración. Entonces la vibración, en el estudio que hicieron, hacía que el agua entre mejor adentro del grano. O sea, inclusive habían hecho que ahora pruébenlo, uno de los profesores del BLB había hecho un estudio donde metió un vibrador de metía en un equipo chico piloto y vibraba. Entonces, bueno, estaban viendo que la vibración generaba que Más alegría en la mano. ¿Cómo? Más alegría en la mano. Sí, si obtenemos mayor rendimiento estamos todos contentos, creo que para la marca, para el cervecero, para todo. Bueno, había hecho un estudio que sí, que nada, la vibración, más allá de la agitación, la vibración hacía que el agua entrara mejor en todos los granos rotos, ¿no? Se obtenía mejor rendimiento. ¿Eso en el lavado? No, eso es el macerado. En el macerado. Moler el grano un día antes de los macerar. No es conveniente. Y si lo vas a hacer, cerrar la bolsa. O sea, nosotros lo hacíamos y ahora estamos cambiando todo. O sea, porque vos ya el grano está expuesto, ya tenés un cambio. Por eso digo, o sea, el proceso de elaboración de cerveza es un proceso extremadamente complejo. Extremadamente complejo, que arranca de lo más chico hasta lo... Y cuando vamos entendiendo cada punto y vamos rompiendo la bola en cada pequeña cosa, ahí es donde uno va viendo los cambios, ¿no? Me sale un poquito, por ejemplo, los que van a mandar a concursos, ¿no? Qué sé yo, el tema del concurso es un tema fundamental. El tema fundamental es el oxígeno disuelto, por ejemplo, en la cerveza terminada. O sea, creo que hoy el mayor problema de las cervecerías, y digo a todo nivel, es el oxígeno disuelto. Entonces, ¿cómo se trabaja el oxígeno disuelto? O sea, estaba llevando una línea, pero ahora me voy para el otro lado. Tema cervezas turbias, ¿no? Que están de moda están. O sea, las cervezas turbias es una bomba de tiempo, es un problema. ¿Por qué? Porque al tener más compuestos que se oxidan, tenés más problemas. Es así, cuando vos filtrás una cerveza, obviamente que se oxida la cerveza, pero tenés menos posibilidades, o sea, tenés menos cosas que se van a oxidar. Entonces, cuantas más cosas tenés que se oxiden, más problemática es la birra. Entonces, para los que venden cerveza, piensen muy bien a dónde van a mandar y qué van a hacer con su cerveza. Si es una NEIPA o una de esas. Porque generalmente no llegan en las NEIPA. O sea, yo un poco en el viaje que hice y probando y todo, un poco pagué fortuna por cosas que están espantosas. Yo pagué 8 euros en un bar de esos así, super craft, y pagás 8 euros una pinta de la New England IPA que viene de... Si me la concha, normal, pero 8 euros me sacaron, me iba puteando y me dio un kiosquito alemán de eso que se llama Spetti, me agarró una pilsen, me la tomaba el pico y estaba 11 veces mejor y gastaba 1 euro. Entonces, por eso, el tema que muchos cerveceros que no entienden un poco esos conceptos. Entonces, hay que saber muy bien si uno manda concurso o si va a mandar un concurso y qué sé yo, la categoría es New England IPA, mándela el último día. Porque imagínense que los tipos en el curso que yo hice, o sea, veías máquinas de Crowns que eran máquinas nivel Dios. Y así todo, y media cervecerías tienen oxígeno disuelto, todas las cervezas tienen oxígeno disuelto y todas van a tener una oxidación. Y tienen máquinas que están diseñadas para eso, para no tener oxígeno disuelto y así todo lo tienen. Entonces, ¿qué queda para nosotros que viste que estamos con la Virgan y con el internet tirando y poniendo? O sea, ese es el punto. Entonces,
creo que también hay que ser vivo a la hora el que venda o el que quiera vender, a ver cómo encara también la venta. Yo estuve la semana pasada en Nueva York y fuimos a una cervecería que llamo con mi hermano, que se llama Other Half. Other Half es una de las más conocidas que hace nivel en la IP, tiene doble IPA, triple IPA, cuádruple IPA, doble HDD, bla bla IPA, todo IPA. Y yo en un momento estaba viendo cómo estaban sipeando un BBT. Me pareció muy interesante, y un par de cosas que estaban haciendo el BBT, estaba bueno. Y después estaba viendo cómo le barrían el oxígeno al BBT. Todos saben lo que es un BBT, ¿no? El que no sepa me dice. ¿No sabes? El BBT se llama, la traducción es Beer Bright Tank, es tanque de abrillantamiento. O sea, generalmente se termina la fermentación y se manda a ese tanque para brillantar la cerveza, para aclararla, ¿no? Algunos, nosotros, la pasamos antes por un filtro y luego la metemos al Beer Bright Tank, y ahí se puede carbonatar. Entonces, una vez que la tenés abrillantada, la vendés, la embarrilás o lo que sea. Bueno, esta cervecería fermenta, tiene un filtro, pero es un filtro básicamente que lo pasan recontra rápido a la cerveza, que lo único que sacan es levadura en suspensión y lúpulo en suspensión. Pero la cerveza termina siendo turbia, o sea, no es que aclara la cerveza. Pero bueno, de ahí la pasan al Beer Bright Tank. Entonces yo vi cómo están sacando el oxígeno y digo, Other Half, ¿viste? Me pareció medio rústico. Ese día estaban limpiando, todos estaban barriendo el CO2 y al tercer día vuelvo a ir a Other Half con mi hermano a tomar, que esto que el otro, y estaban con el tanque ese lleno, estaban viendo el oxígeno disuelto. Entonces, claro, yo agarro, me asomo así, porque había una barra, me paso del otro lado de la barra, miro y tenía 72 ppb. 72 ppb es una animalada, es mucho, es mucho. Hay unos chicos que se llama el Lata Móvil, que los tipos tienen ese equipo que se llama Anton Park, que te mide oxígeno disuelto, que es un equipo que vale $150.000 o $150.000, una guasada. Y bueno, yo fui una vez que fue a una minga, le estaban viendo a minga, y minga tenía esas de 8, ppb o 9. O sea, eso, imagínense, una industria grande llega a 5 ppb. O sea, tenía compañeros de la veo que decían que tenían 5 ppb, imagínate minga, tiene 8 o 9, es una animalada, 14. Pero imagínense 72 ppb, es una guasada. A ver, ¿qué se imagina que hacen los tipos de Other Half con esa cerveza? La venden en el bar, la tienen que vender rápido. La venden en el bar. El tipo enlatan un montón de latas. Los chavales son trending topics, son, viste, una cosa de loco. Me estaba contando Albertito, eso yo no sabía. No, Alberto no, el chico de Soparra, que es de Uruguay. Los tipos laburan mucho con la bolsa de Nueva York, o sea, en Estados Unidos es una enfermedad, están todos locos. Los sábados, los tipos, creo que yo fui un jueves, y esa es la nueva cerveza. Los tipos el viernes, que yo los sigo en Instagram, te mandan, bueno, mañana vendemos la lata. Mañana la nueva lata, bla, 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 bla. Claro, habíamos hecho un tour con mi hermano, ahí en Other Half, y el tipo nos decía, los sábados tenemos 200 personas de cola para comprar latas. 200 personas. Claro, me contaban que hay tipos que le pagan a gente para que te haga la cola. Entonces estás en la cola y le pagan no sé cuántos euros, ahí tenés como un app. Entonces un boludo se pone en la cola y cuando te compra las latas, después va, te la lleva y te cobra, no sé, $70 para hacerte la cola, una cosa. Y los tipos te venden, vienen los tipos, yo lo vi, te vienen con las valijas, o sea, para viajar, y se cargan las latas, bla, cierran y se van. Es una cosa de loco. Entonces, a ver, 72 ppb, 3 días ya está, ¿qué pp qué? Te dice. Pero nosotros, ¿entendés? ¿Cómo está? Hacemos la doble IPA, triple IPA, gastamos $3 millones en Galaxy, esto, aquello, lo otro. Y después no te la compra ni Magoya, porque vendés el litro a $250 pesos, $300, porque no, porque tiene Galaxy, esto, aquello, lo otro. Y tenés 72 ppb, pegate un tiro en la cabeza. Porque vas a vender cartón. A los 15 días vendés cartón. Es así. Es así. Y yo le decía a mi hermano, porque mi hermano me dice, no, porque esto. Digo, Nicolás, esto es un birra de mierda. Las minas de IPA no se puede, o sea, tenés que tener mucho cuidado. Y una crisis como la que hay ahora, hay que tener mucho cuidado con esa birra. Le digo, mira, vamos a un bar. Dame esa, una Omnipolo. No sé si alguien conoce la marca. Unos suecos que le ponen galletitas, le hacen cobro, una cosa de. O sea, para Instagram, es un birra de Instagram.
doble no sé cuánto, con helado, con queso, estas cosas. Y es una porquería la cerveza. Es una porquería. Si en Instagram ve la foto, es una cosa de loco, pero te la traen de Suecia, que no la hacen en Suecia, la hacen en Inglaterra, y te la mandan a Estados Unidos. ¿Qué querés que esté la guerra? Echa mierda. Y cuanta más cosas turbias tenga, más hecha mierda. Después fui a otro bar, un bar común y corriente, era un bar de craft beer, pero tenía cervezas alemanas. Una de las que yo tomaba en Berlín. Le digo, quiero tomarme esta cerveza. Y estaba excelente la guerra, estaba igual que se toma en Alemania. ¿Pero por qué? Porque los tipos entienden cómo es el proceso. Son cervezas que no tienen ningún tipo de estabilizante, no tienen absolutamente nada, porque por ley no pueden tocar la cerveza. Entonces, pero los tipos entienden el tema del oxígeno, el tema del filtrado, todo el tema del proceso entienden. Entonces, te pueden mandar una birra desde Alemania hasta Estados Unidos y que la birra esté excelente. Mismo las cervezas que llegan acá a Argentina, generalmente están muy bien las cervezas. Y pasan por temperatura, pasan por mucho movimiento, etcétera, etcétera, las birras también. Pero ese tipo de cervezas, ya digo, para el tema comercial o concursos, hay que tener cuidado. Hay que tratar que las birras, de entender un poco cómo funciona todo, porque no es lo mismo hacer una New England IPA y venderla en un bar acá al lado o cerca y que se venda rápido a tenerla estancada un mes, 2 meses. Y más para nosotros que no podemos acceder a un Anton Par de 150.000 euros. O sea, lo que nosotros tenemos que también entender son cómo hacer los procesos para tratar de tener la menor cantidad de oxígeno disuelto en cada parte del proceso. Porque una vez que terminó la fermentación, y además mismo en la fermentación, el oxígeno es nuestro peor enemigo. El peor enemigo de la cerveza terminada es el oxígeno, siempre. Siempre, eso hay que tenerlo claro. Porque ahí está el mayor problema de todas las cervezas, ya sea comerciales, artesanales o de homebrewers. Porque ahí no se te caga la birra, vos podés tener una cerveza en el fermentador, es una cosa de locos, y si tomó el movimiento en el BT o en el barrilado o lo que sea, y se te cagó la birra. Alexi lo decía, el tema del vortex, o el ácido peracético. Que antes no, el ácido peracético no se enjuaga. Hay que enjuagarlo, hay que sacarlo el ácido peracético. Hay que sacarlo porque oxida un montón. Nosotros hace mucho tiempo lavamos los barriles con ácido peracético, no oxida, no lo purgábamos. Sí, lo purgábamos, pero quedaba dentro el ácido peracético. Entonces después cuando venías con una IPA que estaba así, buenísima, la embarrilabas y después era otra cerveza, y claro que es otra cerveza, pues se te oxidó. O sea, ahí está el punto. Lo mismo los fermentadores. Nosotros lo que hacemos ahora, por ejemplo, los fermentadores, los lavamos con ácido y después los enjuagamos 80 grados. En el caso de los barriles, que los sanitizás con peracético, si lo dejás escurrir bien y lo dejás 1 hora supuestamente, ¿ves que se evapora y deja hacer efecto? Es preferible la Se degrada, pero depende del tiempo y de la Depende. No, pero son cosas poco probadas. Sí. O sea, no tuve problema de oxidación. ¿Cómo? No tuve problema de oxidación justamente en barriles, nada. Lavándolo de esa manera. Tenía presente claramente el riesgo de oxidación que tenés, usando en concentración baja. No la requería por el proveedor. Y la verdad, por suerte no lo tuve. Por eso, después cada uno tiene sus procesos y hace las cosas y va bien. Y a ver, yo también soy de esas cosas que soy fundamentalista de equipo que gana no se toca, vamos por acá y va. O sea, no, porque hago esto así, bueno, así. Y de jugarlo con agua ósmosis, ¿o no? ¿Cómo? De jugarlo con agua ósmosis. No, puede ser agua 80 grados. O de 80 para arriba, o sea, ahí en el curso de 80 para arriba, listo. O sea, quizás cualquier cosa. Por ejemplo, los fermentadores nosotros antes de usarlo, lo lavamos con ácido peracético y los enjuagamos 80 grados. O sea, eso ni bien empezamos porque después hay que bajar la temperatura del fermentador. Sí, sí. Si no te mandás a 20 grados y te queda 40, ¿no? Con las paredes, que es lo que decía Semilla, de precalentar la olla, ¿no? O sea, si tenés las paredes calientes te va a quedar caliente, te va a aumentar la temperatura. No, la pregunta esa era ¿cómo generás agua segura para enjuagar el peracético? Pero ya está, ya respondí. Tiene que ser agua, el agua que usás para hacer la birra está bien. Ahí usás el enjuague, enjuagás el fermentador.
Cuando vos tirás el mosto, ¿qué riesgo puede haber? Que se te oxide el mosto, que el peracético se te haga en acético y oxígeno y te oxigene el mosto. Pero previo a la fermentación, ¿es tan riesgoso eso? Pero sí, siempre, o sea, siempre que vos tenés alguna gente que oxide, en algún punto te va a afectar, porque no es oxígeno puro, ¿entendés? O sea, te va a generar una reacción. Por eso, o sea, lo ideal es evitarlo. Y bueno, más en los barriles, en el producto terminado. Claro, fermentación terminada. Pero mismo. En ese punto, como que me generó una duda de que, bueno, ¿qué tan riesgoso es? Es algo más. Lo ideal es evacuarlo. Lo mismo, nosotros también dejamos el enfriador de placa con ácido y lo estamos antes de usarlo, lo guardamos. Después, bueno, nada. Lo que digo, o sea, siempre lo que hay que hacer es presurizar todos los barriles antes o los BBT antes. Y después, pequeñas boludez, o sea, en todo lo que son procesos, vos ves la tecnología máxima alemana que es nivel Dios, y cuando empezás a ver, es sentido común. O sea, el sentido común te resuelve todo. O sea, en la vida cotidiana, o sea, en todo. Y a veces que no hay sentido común. Entonces vos ves, no, bueno, y uno dice, no, bueno, pero ahora yo le pregunté una pelotudez, y si le pones el pitutito así, el tipo te dice, sí, es así. O sea, uno a veces tiene dudas porque si no, estos tipos son unos capos, ingenieros de noche a la hora. Pero cuando vos empezás a ver cosas, capaz que vos estás pensando eso se podría resolver de tal forma, pero capaz que te dice una pelotudez, no. Después lo ves en equipo que sí, están diciendo sí, y es básico y es de sentido común. O sea, por ejemplo, vamos a transferir del fermentador a un barril o a un BBT, manguera, ¿no? Purgamos todo. Ponele una llave de paso en el otro extremo. ¿Por qué? Porque cuando vos abriste el coso, purgaste lo que sea, o lo que tenga, y cerraste esa válvula, cuando la vas a volver a abrir, todo eso tiene oxígeno en todo el tramo de la manguera. Entonces, si vos tenés un tramo de manguera acá, haces así, después cerraste, enchufás y todo esto ya lo tenés con cerveza terminada. O sea, yo pude hacer una pasantía en Mikkeller, en Copenhague, el tipo que hace la cerveza ácida, y tenía llave de paso en todos lados, tenía doble, triple llave de paso. ¿Por qué? Por ese tipo de boludeces. O sea, y tiene sentido. Nosotros también cuando filtramos, pasamos por acá y cuando termina el filtro tenemos una llave de paso. Entonces la conectamos al BBT donde sea, tenemos la llave de paso de esta manguera más la llave de paso del BBT. Lo mismo cuando va, por ejemplo, si usamos un BBT, lo ideal, cuando hacemos un barrido de oxígeno con CO2, es medio complicado porque en realidad el oxígeno no sabemos si va sacando, no es que digo, hola, yo soy el CO2, tómatela. No, claro. Y tampoco es un pistón que hacemos así, sacamos todo. Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los BBT, que quiero ver ahora, porque no fui a la fábrica, pero quiero medir oxígeno disuelto, es lo que nosotros hacemos, primero llenamos de agua por abajo y hacemos como un método, como si fuese un pistón. O sea, vamos de abajo hacia arriba llenando, rebalsa, sacamos el oxígeno y después lo que hacemos para recuperar ese agua ponemos desde el blow off CO2 y empujamos de arriba hacia abajo y lo devolvemos a la olla. Y la ponemos a 80-85 grados. ¿Por qué? Porque el agua tiene menos oxígeno. Entonces barremos el oxígeno y claro, es todo el agua que va subiendo así, de forma homogénea, placa hasta arriba, después la bajamos, ¡pac! Y ahí queda todo, ya queda presurizado. Y después lo que hacemos también es cuando transferimos un lado al otro, siempre con diferencia de presión, una con menos, otra con más, pero nunca liberamos el CO2, siempre está con CO2. Por eso, esas son... Una pregunta en el macerado. ¿Por ahí algún tip que tengas para cierto estilo, que logremos algo en el macerado? Además, obvio el precio de la literatura, ¿no? Pero bueno, decir, bueno, voy a hacer una brown porter, voy a hacer una IPA, ya empezar a pensar ahí en el macerado para lograr algo final. Mirá, lo que te estoy diciendo, los primeros son el... Ahí se fue el de Cargill, ¿no? No, bueno, primero que te estoy diciendo, primero, a ver, por ejemplo, si le dice el Pérez de eso, depende, no puedo decir, no sé. No te puedo decir, por ejemplo, ¿qué quieres? Una Brown,
Yo diría lo que estamos hablando, con maltas nuevas de base, por ejemplo, tipo Múnich o Viena, incrementar la galletita y llegar al color marrón sin cebas tostadas ni nada, le da una malta de chocolate y algunos caramelos fuertes, pero de base, ir por esas maltas, que sean nuevas. Por ejemplo, nosotros la semana que viene vamos a cocinar una Brahma, ¿por qué no la cocinamos la semana anterior? ¿Por qué será? Porque no consigo Múnich con menos de 2 meses. No la cocino, entonces bueno, voy a esperar, cuando haya una Múnich de menos de 2 meses la cocino. Por eso. O sea, ese es el punto también, es entender, si yo quiero que tenga mucho sabor maltoso, que sea así, tener mucho cuidado con la materia prima y después los procesos, bueno, es lo que te digo, entender. Yo, a ver, lo que nosotros hacemos en mi fábrica son macerados escalonados, hacemos 60, 65, 72, 78. Somos así, no hacemos infusión simple. Y tener mejor rendimiento, planifica mucho mejor. Y bueno, también el tema de la reducción de oxígeno, eso es fundamental, cerramos todo, tapamos todas las ollas, no tenemos contacto. Pero es lo que nosotros tenemos un agitador, como el que mostraba Alex, nosotros no estamos con la paleta. Cerramos, pero tapamos todo. Bueno, mi compañero, un japonés que labura en Ayai, que es la cervecería japonesa, me decía que en el mash le mandan CO2, es un barrido de CO2 al macerador. No, pues no. ¿Serio? Imagínate un macerador así grande como todo esto que le van a estar mandando CO2. Consulta, hablando del sour y la Kettle Sour, Sí. hacer Kettle Sour para hacer la sour. Exacto. Bien, y hablando también de incorporación resina, ¿se puede hacer, crear unos flavors, no? Sí. Sí, hace ¿Qué cuidado tenés en particular a nivel? No, cerramos, es lo mismo que estoy diciendo, nosotros hacemos el mash en una olla, la mandamos a la olla de hervido, en la olla de hervido lo hervimos 10 minutos para matar alguna bacteria que nosotros no queramos, y después hacemos como un recirculado por el pegado de placas, y la bajamos a 45 grados, y después tapamos todo, de alguna que otra vez le mandamos CO2, por abajo hacemos un burbujeo y tapamos todo. Y le echás el gasto y bueno, 24 horas cubriste todo. Pero bien podrido. ¿Haces un starter fuerte o con un sobre de un pichi? No, nosotros compramos un proveedor de lácteos. Ajá. Es otro. En realidad ni siquiera es. Yogur. ¿Cómo? Un yogur. No, nosotros empezamos con un yogur. Nosotros empezamos un yogur griego. Habíamos hecho una cerveza, mandamos un concurso en Chile y ganamos una de Firestone Walker con eso. Competimos en la misma categoría, sacamos medalla de oro y mejor cerveza en la categoría y Firestone Walker sacó medalla de oro y nosotros ganamos Firestone Walker. Esa cosa que te pasa en la puta vida, cuando sos saca chispa y le ganan el. Pero bueno, pasó, no sé. Pero sí, esa la hicimos con yogur griego, tiramos el yogur griego, fue la primera que hicimos. ¿Clasificó bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Medio que iba con una línea, pero medio que me fui a cualquier lado. ¿Una pregunta, algo? Cuando no respetás el space y bueno, tirás ahí, en nuestro caso el balde, ¿cuáles son los problemas que puedes llegar a tener? Cuando no respetás y llenás todo el fermentador y bueno, tenés una fermentación que no... Y estamos todos, lo que pasa es que, a ver, ahí volvemos al depending on, ¿entendés? Y de repente te fermenta bien todo, pero por ahí no lográs esteres que vos querés. Por eso, el tema es entender la fermentación en sí, y también la fermentación, por ejemplo, yo tengo los libros que tengo del instituto, y para leer una cosa tengo que leer capaz que una sola cosa, 4 o 5 libros distintos. Porque va relacionado, porque es depending on. También depende del tipo de levadura, de la temperatura de fermentación, de tu fermentador, de un montón de cosas. Porque por ahí te fermenta bien, pero vos decís, no, usé la S04, lo quiero que tenga, que sea frutada, porque la pongo a 24 grados. Entonces vos decís, no, porque la temperatura, bla, te aumenta los esteres. Pero de repente no tiene esteres, ¿por qué? Por otros factores, que tiene que ver con el headspace, por la forma del fermentador, etc. Ahí está el coso. No,
una cosa no va de la mano con otra. Y ahí es donde hay que entender las cosas, o sea, por eso, o sea, cada vez que haces una pregunta en el BDB, depending on, no tienes una respuesta. Lo que vos tenés que tratar de entender es que tenés que buscar en distintos lados, no hay una sola cosa. O sea, no es la temperatura de fermentación. Sí, claro, la temperatura de fermentación tiene que ver, pero también depende de la forma del fermentador. Hay fermentadores que son horizontales, hay fermentadores verticales, hay fermentadores más anchos, hay fermentadores más angostos. Entonces, cuando vos entendés, mismo yo tengo fermentadores que son de 6.000 litros, que son así gordos y medio retacones. Y después tengo uno de 2.000 que son más chiquitos y más altos. A veces nos podemos elegir porque tenemos que cocinar, pero a veces que de acuerdo al tipo de cerveza y las características que nosotros queremos, elegimos un fermentador u otro. Y lo llevamos de una forma o de otra. Por ejemplo, la Jefe Weiss hubiese preferido que sea el fermentador más ancho, pero tengo que hacer un fermentador más angosto. Pero lo llevamos a la mitad. Pero bueno, ahí está el punto. ¿Alguno más que quiera preguntar algo? ¿Cómo es el método tradicional alemán de decocción? ¿Cómo lo implementan ellos? La decocción es, en realidad, no te diría que es alemán, ya no se usa en Alemania. No lo usan porque pierden mucho tiempo. Los alemanes le hacen, dale, vamos, pa. Sí lo usan en República Checa. Lo que usan es sacar una porción del mash, lo calientan y lo vuelven a introducir en el mash y lo van levantando a temperatura. A distintas temperaturas, ¿no? Por eso también ahí está el mixing cross, la mixing cross fórmula que yo te decía, que vos decís, bueno, saco tanto de esto, arrancamos a tanta temperatura, saco tanto de esto, lo caliento a tanto, lo devuelvo. Es una cuenta que uno tiene que hacer, la porción general es 1/3, pero eso también depende de, ¿no? Y tenés que ver la temperatura. Eso, bueno, tenés que investigar. Pero lo que hacen básicamente es levantar la temperatura y generar todo el proceso enzimático, sacando la porción y poniéndolo de vuelta. Pero eso también te genera otro tipo de cuestiones, ¿no? También te genera acción de marear, o sea, tenés una coloración del mosto, generás más melanoidinas, tenés una mayor evaporación del DMS, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los alemanes no lo hacen más, salvo alguna cervecería medio perdida, pero los alemanes hacen todo rápido, eficiente, no van a perder tiempo 3 horas haciendo un mash. Por ejemplo, yo fui a Pilsener-Urquell y sí, los tipos lo siguen haciendo. Tienen olla por todo un campo de olla, olla acá, todo olla. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que... Básicamente, un consejo que le doy es lo que estamos hablando, es tratar de entender todo y sobre todo el producto terminado, mucho cuidado con el oxígeno, ni más ni menos. Todo lo que es transferencias es tener cuidado con el oxígeno. Sea que uno use corn, sea que uno use barril o donde uno meta la birra, trate de eliminar el oxígeno. Algo muy positivo, por ejemplo, es que ya no se usa más, se dice, es una mierda, es la refermentación en botella. Eso es muy bueno para la eliminación de oxígeno, porque vos tenés oxígeno, pero lo eliminás. Por ejemplo, ahí en mi keller donde fui que hacen cervezas ácidas, todo lo que es la transferencia, todo tratan de eliminar el oxígeno en todos lados, pero refermentan en botella, ponen mosto, ponen en realidad polvo, mosto hecho polvo, lo mandan al BBT, el Bibretan, agregan levadura y luego lo mandan a la botella, pero sin todo empujado con CO2, no tiene ningún tipo de contacto con el oxígeno. El oxígeno que consume la levadura, la fermentación dentro de la botella, es el headspace que le queda, nada más, no oxígeno, no nada. Lo dejan un año, no me acuerdo, con un par de meses y ahí refermenta. ¿Latas? ¿Qué pasa con las latas? Precisamente tenés ahí un problema importante. ¿Cómo? Ahí tenés un problema importante con el sexo bajo y demás. Bueno, la lata, lo que pasa es que depende de, o sea, por eso vos lo que tenés que tratar, o sea, cada parte que vos vas llevando la cerveza va teniendo oxígeno, va agarrando oxígeno. Si ese 20 pasamano, la lata también, lo que pasa es que también depende de la latadora que vos tengas, cuánto te reduce, cuánto no el oxígeno. O sea, generalmente te hacen con
como un barrido de CO2, luego la llenan de abajo hacia arriba y rebalsan y después se tapan. Pero también depende de la tecnología que se usa en la lata. Nosotros tenemos una máquina de Krohn, que, no sé, Krohn es una de las mejores fábricas de lo que es envasado a nivel mundial. Hacen brew house, pero se especializan generalmente en embotellador, enlatadores, todo. Pasan la botella, pero a los 150 km por hora la van llenando acá y tiene un dispositivo donde tiene un chorro de agua fuerte y genera como un espumado. O sea, una vez que está llena a tope, inclusive rebalsada, le tira un chorro de agua y hace que se rebalse aún más y la tapa. Cuando está rebalsando la tapa, pero todo esto te estoy diciendo a una velocidad impresionante. Pero así todo tiene oxígeno en el suelo. ¿Entendés? Pero también depende la cantidad de oxígeno que vos vas acarreando desde que empezaste el proceso hasta que vos llegaste al embotellado. Por eso tus pibes de lata móvil tienen Anton Par y lo que te hacen te miden el oxígeno disuelto antes de enlatar. Entonces vos ya partís de un oxígeno y la lata terminás a tener un oxígeno. Ellos ya tienen un estimado, yo no me acuerdo, pero ya tienen la máquina, tienen ahí calculado. Pero bueno, si vos ya partís de un oxígeno disuelto alto, la lata va a tener más alto y va a sumar oxígeno y tenés más riesgo de que tu producto no esté que dure menos, ¿no? ¿Cómo le curás el oxígeno a los barriles? ¿O cómo se le cura? ¿Qué forma darle? Mirá, nosotros tenemos una lavadora de barriles que lo que decía Alexis del vapor, no sé si estuviste en la charla, lo nuestro se utiliza con vapor y después tenemos un ciclo de barrio de oxígeno. ¿Con CO2? Con CO2. O sea, ponés el barril hacia el revés, tiene un conector abajo, hay un pistón que lo baja y eso te hace todo el proceso de lavado. Primero le manda oxígeno para sacarle toda la mugre que vos tenés. Después le manda agua para hacer un enjuague, saca el agua con oxígeno. Después le hace el lavado alcalino. ¿Cómo? No, con oxígeno. No, y el CO2 y el alcalino no, nunca. Es una reacción que se mierda todo. Después del alcalino hace un enjuague con agua. Ahí el enjuague con agua sí lo empuja con CO2 y después le haces un barrido con CO2. Tiene un ciclo que vos lo programás, le pones tantos segundos y le mandás. ¿Y a cuánto vale? Bueno, justo eso. ¿Hay alguna presión recomendada para lo que es hacer el barril del oxígeno? Que no se haga una turbulencia, se mezcle. Pues las máquinas lo van al toque. Eso. Y quizás si lo haces casero, yo lo hago con poca presión. Como 100 gramos. Más tiempo. Es decir, más tiempo. Sí. Para que barra no genere tanta turbulencia y no me deje mezclado el oxígeno. Claro. Pero las máquinas lo hacen en nada. Mira, yo la verdad sí, en realidad lo que nosotros hacemos es le alargamos el ciclo. O sea, la máquina vino la máquina la compramos en China. Los chinos, viste, también son unos alemanes, pero son chinos. Sí. No son alemanes. Entonces te hacen también en 2 segundos ya tenemos un barril lavado. No, pará. Empezamos a cambiar un poco todo el seteado. La presión no la cambiamos, pues sí el tiempo. O sea, prolongamos el tiempo. Porque básicamente los chinos decían, no, en 30 segundos la vas a un barril. No, pará. Te estoy diciendo que voy a sacar la espada, todas esas cosas, pero no. Entonces lo prolongamos un poco el tiempo. Pero sí, después bueno, el tema es también tener los recursos para medir cada cosa. Cuando vinieron estos chicos se nos midieron los barriles, BBT, fermentadores. Pero bueno, el Anton Par para mí, el oxígeno suelto en la cervecería, craft es todo. Porque cuando vos ya tenés el proceso medio, la mezcla con el ángulo, con un montón de cosas, después ¡pop! El envasado la cagás. Porque en definitiva el producto terminado, vos vas a un bar, sí, hago una salsa de gorila, una salsa de minga, una salsa, y te viene la pinta. Tomás y dices, ¿qué pasó con este chavo? Sí. A ver, un montón de factores, ahí también depende, también depende si el bar lava las líneas. La calidad del CO2, ojo, eso no hablé. La calidad del CO2, fíjense que aquí compran el CO2. O sea, traten de comprar CO2 de calidad, porque el CO2 también, o sea, nosotros compramos CO2 de mierda hace un tiempo. Yo al tipo casi lo agarro el cogote. Yo al tipo casi lo agarro, casi tomé la espina, digo que dale. O sea, porque me oxidaba toda la cerveza, es una cosa de loco. Cambiamos de proveedor y cambió radicalmente, o sea,
empezamos a comprar Praxair, ahora estamos comprando Link, pero son empresas grandes, buenas. Y bueno, eso también fíjense, porque son cosas que uno no le da bola, los guayos no le dan bola. ¿Qué le Los guayos no le dan bola. pedís, ¿qué le pedís al tipo como probando? ¿Cómo? ¿Qué le pedís? ¿De qué origen es el dióxido? Tratar de comprar en directo. O sea, son cosas, a ver, uno no las puede medir, pero yo había ido una vez a un bar de Capital Federal que tiene una carta de viernes de la puta madre, ¿no? Le pedí una cerveza a un cervecero conocido que lo conozco todo, que hace muy buenas birras. Tomo, tipo me dice, ¿qué opinas de la birra? Me dice el tipo. Le pregunto, ¿a quién le compras el gas? Y me dice, ¿a quién le compró? Listo, ya está, me dijiste todo. ¿Entendí todo ahí? O sea, tener una birra que está buenísima, que la probé en un bar, es una cosa de loco, la empuja con un gas de mierda, le va mandando gas de mierda, hasta que se la termina oxidando. Entonces, ¿entendés? ¿Qué opina? Y le digo, ¿qué opina de la birra? Y cambia el prueba de gas, le digo. Me mira así. Pero bueno, no entienden eso, porque tampoco los cerveceros entendemos eso. Son las pequeñas boludeces que hacen el producto final al final. Vos venís como un campeón, viste, pisteando como un campeón, que no, que el lúpulo, que esto, un birrón viene, no, mira, probá esto y fermentás alguna cosa de loco. En realidad es una poronga. Y a ver, estamos todos expuestos a eso, porque es muy difícil a veces confiar en los proveedores, es complicado. Nosotros no tenemos buenos proveedores en Argentina. Generalmente siempre está la vivada, no, que le pongo nada, mandale eso, pero tú no sabes nada, mandale esto. Y bueno, no es así, o sea, cuando vos tenés buena calidad de cosas, vas a sacar una buena cerveza, sea equipamiento, sea producto, sea materia prima, sea todo, vas a sacar una buena cerveza. Y es lo que te digo, o sea, tenés un montón de frente de batalla. Y voy a hablar, dependiendo de todo, porque el dólar se va, porque me van a robar, porque pasa esto, porque pasa aquello, porque ganó Macri, porque perdió Cristina, porque esto, y siempre estamos a la defensiva. Entonces, porque tenemos problemas a todos lados, nosotros no podemos relajar nunca. Entonces no es que vamos, viste, sí, le compro gas, no le compro gas a este chabón y así todo controlan, pero es como que no le entra en la cabeza que lo van a cagar. Porque el alemán, ¿por qué me va a cagar? ¿Y por qué me va a cagar? ¿Y por qué? No lo entiende, la cabeza del alemán no funciona así. Y nuestra cabeza funciona que siempre nos van a cagar. Entonces es como que siempre uno está viendo a ver qué está pasando y siempre pasan cosas. Ayer me contaron de un bar ahí en mi zona que yo creí que no se podía llegar a eso, porque contaba otro productor que le metieron la birra de él en la canilla con la paleta de él, la birra de otro y pero esa cosa pasa. No podés confiar ¿vos tenés tus propios cilindros o...? No, yo alquilo. ¿Tienes alguna diferencia en usar cilindros? No, es lo mismo. Es lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. El tema es que si vos tenés tu propia flota, le dárselo a gente responsable. ¿Entendés? Que digan, luego quiero CO2 y no vendá. Ese es el punto. O sea, porque hay gente que no toma conciencia del daño que hace, ¿entendés? Porque pues sí, sí, porque no entienden. Y mucho... Sabor el constante de que la confianza es buena, pero comprar mejor, no es tan así de por qué me van a cagar. Se ve que en todos lados pasa y se cagan hasta que hay un control recíproco. Claro que pasa. Y ahí empezás a... Pero claro que pasa, pero es una sociedad que está completamente controlada por todos. Entonces los tipos, a ver, ya saben que están controlados, entonces como que no lo vas a controlar. Y además sí, o sea, van a hacer algo nuevo porque saben que lo vas a controlar. Y así todo es un doble chequeo. Sí, bueno, ahí está el punto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos posibilidad de chequear la calidad de esas cosas. Y ahí está. Hay mucho más monopolio, no tenemos para el X20, sino que está todo monopolizado y yo decía, no me gusta este proveedor de material, no voy a comprar. Bueno, uno. Es así. Pero bueno, ahí está el tema. Pero hoy se consigue todo, o sea, la cerveza argentina está a un nivel grandioso, o sea, la birra que se toma. En mi bar tiramos con la mezcla, que es CO2 y lo que hace es que te saca la cerveza pareja, o sea, te lo empuja y no te genera una sobreespuma, no sobrecarbonatás la birra. Pero después, bueno, la que va con mezclas, esas nitrogenadas, que se dice nitrogenada, pero es una mezcla, se tira o con nitro puro o con
mezcla. Bueno, estos tipos de left hand es muy interesante, lo estuvimos viendo, tiene unos dispositivos en las latas, como las Guinness, que tiran la cerveza con nitro desde la lata. Tiene un dispositivo, un cuadradito que va al fondo, está muy bueno. Muy interesante, creo que es mañana la charla, no la voy a perder. ¿Alguna cosa más? Ya, porque ya creo que está la comida. ¿No?